esta mañana de una calurosa bienvenida a Brian Parrish. Debería decir algo más. A nosotros nos conocimos cuando teníamos 19 años, teníamos 20 años quizás, hace muchos años para recordarlo. Entre los dos son como 240 años atrás. Así es que Dios hizo un milagro en nosotros. Vimos al Espíritu Santo moverse, cientos de personas salvas y fuimos al campo misionero. Él y Greg O'Pien, ustedes lo conocen, a Mike Booker, que estuvo aquí hace algunas semanas, los cuatro, Dios como que nos levantó. Es una historia muy hermosa ahí. Él comenzó a pastorear como 8 meses antes que yo en la mirada y yo no tenía idea que yo iba a establecer una iglesia, y los dos hemos llegado a los 27 años de pastorear, 32 años como amigos, y él siempre trata de hacer más que yo. Yo tuve 4 hijos y él tuvo uno más que yo, entonces él siempre tiene que, y luego tuvo que adoptar uno, un hermoso niño, y luego tuvieron otro, y siempre estábamos en competencia, y definitivamente él me ganó con los hijos, pero te amamos y nos da gusto que estés aquí. Muy bien, buenos días a todos. Como ya compartió Brian, tenemos una historia muy larga, y la historia con ustedes como iglesia también es muy larga, y siempre es una bendición estar aquí. Y yo creo que el Señor quiere hablarnos de su palabra, así es que vamos a orar juntos y vamos a estudiar las Escrituras. Abra por favor su Biblia, Romanos capítulo 6, y vamos a orar. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y reunirnos alrededor del estudio de tu verdad que libera, tu verdad que tiene poder para transformar nuestra vida. Y yo sí que no se encuentra en el sermón o en el predicador, sino en tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que pedimos que suceda esta mañana, que tú nos toques con tu palabra, que seamos fortalecidos por ella, que nuestras mentes sean renovadas y que sintamos que tú estás obrando en nuestras vidas. Te damos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En Romanos capítulo 6, como vamos a cubrir los versículos 1 al 6, solamente tocando el versículo 6, el enfoque del mensaje es nuestra libertad del pecado. Pablo dice esto de número de cosas. Él dice que no es esclavo del pecado, es libre del pecado, y para mí es algo muy poderoso y algo muy bueno de saber. No solamente que Dios nos ha perdonado, sino que ha lidiado con nuestro mayor problema, que es el pecado que traería juicio, y también el pecado que vence nuestra vida y de que ya no somos esclavos a ello. Entonces el título de el mensaje es el camino a la libertad, o el camino principal a la libertad. Todos los que estamos en este lugar, cristianos o no, tenemos luchas con el pecado hasta cierto grado, y de alguna manera estamos queriendo encontrar libertad o poder sobre los malos hábitos. Todos estamos en el camino, de manera que queremos todos estar en el camino correcto, porque Romanos 6 nos dice exactamente cómo luchar contra esto. Así es que siga en su Biblia y voy a leer los versículos 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí nos está hablando acerca de morir al pecado, de ser libres del pecado, de dejar de ser esclavos del pecado. Quiero que el enfoque sea en esta porción de la Escritura y veamos 5 puntos primarios. Lo primero que quiero ver es cómo la gente entiende que somos libres del pecado o que morimos al pecado.
Esta es una lista que yo he acumulado a través de los años al oír a la gente hablar de esto y he analizado su descripción. Ahora, el peor punto de vista viene del texto. El hecho de que la gracia de alguna manera nos llama a pecar, porque si somos salvos por gracia, entonces podemos pecar una y otra vez. Y en el contexto, Pablo nos dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, y entonces la gente dice, no importa, podemos pecar y Dios nos dará gracia y entonces Él recibirá gloria por ello, así es que debemos pecar más. Y eso está torciendo las Escrituras. Es como leer la Biblia y decir, ¿qué tanto puedo pecar pero aún ir al cielo? Están buscando de alguna manera zafarse de tener que ser santos como Dios es santo y pecar y de todas maneras ir al cielo. Y la gente tergiversa las Escrituras de esa manera para su propia destrucción. Ahora, al ver esto, miren conmigo lo que dice Romanos capítulo 8. Tenemos que entender que la salvación no es solamente el perdón del pecado, es una parte muy importante de la salvación, pero la salvación es el perdón del pecado, pero también la libertad de el poder, el castigo, y es una vida que ha sido transformada a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y en Romanos capítulo 28, versículo 28, esto es lo que habla de la predestinación, no vamos a hablar acerca de eso. Entonces dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y eso es lo que la salvación debe hacer, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando Dios le salvó, Él no dijo, quiero perdonarte, limpiarte, y ahora, para que seas aceptable a mí. Ahora, parte de la salvación es que Dios toma al pecador, transforma su vida con la meta final de que seamos como Jesucristo. Y cuando morimos y vamos al cielo, vamos a tener una gran emoción en ser semejantes al Señor, pero en el punto que somos salvados hay un proceso de transformación que empieza a hacernos por medio de la santificación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que seremos después glorificados cuando lleguemos al cielo. Estas son las buenas nuevas. Hemos sido perdonados, pero Dios no nos deja como nos encontró. Él nos limpia y nos cambia y nos transforma, y cada persona que ha nacido verdaderamente de nuevo tiene ese proceso de transformación. Ahora, lo que sucede es que alguna gente piensa que ir a la iglesia, sentarse en la banca, ser lo suficientemente buenos, eso de alguna manera le ayudará. La Biblia nos dice que vamos a conocerlo por su fruto, y vamos a tener que ver todos los cristianos que no somos lo que éramos antes. Hay mucho lugar para crecer y madurar, pero hay una transformación que se lleva a cabo, porque este es el plan eterno de Dios para nuestra vida, y Él no se va a detener hasta que estemos en la presencia del Señor. Este primer punto de vista entonces es que el pecado no importa, pero esta es la peor manera de tergiversar las Escrituras. El segundo punto de vista creo que tiene mérito, y vamos a ver de nuevo en Romanos 6. Alguna gente piensa que este capítulo, el capítulo 6, está hablando no del tema de la vida transformada que Dios nos da, sino del tema de la justificación. La justificación es un hecho de que soy salvo, estoy bien delante de Dios por medio de la fe, y no tiene nada que ver con que mi vida cambie, sino que Dios me acepta cuando recibo a Cristo. Entonces ellos dicen que ser libres del pecado es ser libres del juicio del pecado, porque al ver esto dice que hemos muerto al pecado, pero luego todos tenemos que ver nuestra vida y decir, si he muerto al pecado, ¿por qué sigo pecando? El pecado parece que está vivo en mí, entonces no me está transformando, solamente habla de que morí al pecado, morí en Cristo, de tal manera que no voy a ser juzgado por mi pecado, no voy a ser condenado por mi pecado, porque el precio ya fue pagado. Y creo que esto tiene algún mérito, porque cuando vemos esta idea de ser libres del pecado y morir al pecado, sabemos que somos libres de la paga del pecado, y como cristianos no vamos a ser juzgados o condenados. Pero ¿cómo es que si muero al pecado aún tengo problemas con el pecado? Entonces esto habla de la justificación. Yo no creo que sea verdad, pero al ver esta porción de la Escritura vamos a ver que esto es cierto. Pero quiero que vean algo. La paga por el pecado,
o el castigo por el pecado, todos los cristianos pasamos por la liberación de la culpa del pecado. Pero cuando habla de la obra transformadora, todos estamos en diferentes fases, estamos en diferentes niveles de madurez, así es que no todos están pasando por este mismo poder transformador que influye en nuestra vida al mismo grado. Romanos 6 nos ayuda a poder entender esto. Entonces es muy importante para nosotros entender que esto no solamente está hablando acerca de nuestra justificación, sino de cómo nuestra vida es transformada. Ahora, número 3, el movimiento de santidad. Este es un tema que de hecho nos impactó a mí y a Brian cuando estábamos en la escuela en Point Loma. Cuando yo fui a esa escuela, yo era un nuevo cristiano. Por unos cuantos meses empecé a estudiar la Biblia, así es que no sabía que era un bautista, un pentecostés, así es que recibí a Jesús y yo estaba contento por ello. Pero empecé a tomar clases bíblicas y empezaron a enseñar que se podía llegar al punto en su vida en el cual se es completamente libre del pecado cuando ya ni siquiera se desea pecar, y se llama ser perfeccionado en el amor, y asociaron esto con el bautismo del Espíritu Santo. Y hay iglesias en nuestros días que creen que Romanos 6 dice que cuando morimos al pecado somos libres y llegamos a ese punto y ya no deseamos pecar. Wesley enseñó esto. Entonces la iglesia wesleyana, la iglesia metodista, el Ejército de Salvación tiene esta doctrina, o alguna iglesia que dice que es de santidad. Se cree que se llega al punto en el cual ya no hay ese deseo en el ser humano de pecar. Se llega a ese punto por fe, se rinde su vida a Dios, Dios lo bautiza con el Espíritu y luego deja de pecar después de eso. No dicen que son perfectos o sin pecados, de todas maneras se puede caer, pero ya no hay deseo de pecar. Y yo estaba escuchando esto en la clase y yo tenía muchos deseos que aún eran muy fuertes en mí, y sentí condenación al escuchar lo que estaban diciendo. Y yo le pregunté al profesor si él había pasado por eso y me dijo que sí, que hacía mucho tiempo, y eso me hizo sentirme que algo estaba mal conmigo y con mi salvación. Entonces fui a un cristiano más maduro y le pregunté: oye, esta es la pregunta que hice, esto es lo que enseñó. Y este hombre me dijo: hiciste una pregunta a la persona equivocada, le hubieras preguntado a su esposa si él es libre de pecado y hubieras recibido la verdad. Eso me calmó en ese tiempo. Pero hay algunos grupos en nuestros días que enseñan este pasaje de que se puede ser libre del pecado y libre del deseo de pecar. Yo creo que esto se va a llevar a cabo, pero no así, no hasta cuando lleguemos al cielo. El cuarto es el punto de vista místico. Algunos dicen que este pasaje enseña que podemos ser libres del pecado, pero lo que tenemos que hacer es soltarnos y dejar que Dios lo haga y recibirlo por fe. Y el problema con esto es que a mí no me gustan las enseñanzas místicas, porque me gustan las cosas concretas, lo que la Biblia dice, cómo tener esa experiencia, y no se trata de que uno lo tenga que hacer, y si nos soltamos lo suficiente y si nos entregamos lo suficiente, el deseo de pecar va a desaparecer. Porque lo que sucede es que llaman a la gente a que pase al frente y oran por ellos y piensan que si pueden creer en Dios lo suficiente, o creer las escrituras lo suficiente, o rendirse lo suficiente, puedo lograrlo. Pero el problema es que cada semana tienen que seguir viniendo y es un círculo vicioso de frustración. El quinto punto de vista son el método de 3 pasos. Esta idea de que se tienen que dar 3 pasos y se será libre de pecado. No hay atajos en el reino de Dios. Quizás vendan libros o grabaciones, pero la vida de un creyente, al ser transformada, se lleva a cabo a través de toda su vida. Hay veces que sentimos que crecemos mucho, pero no hay una madurez instantánea o santidad instantánea. Es despertar cada día y decir: Señor, aquí está mi vida, úsame, transfórmame, renueva mi vida, ayúdame a meditar en las escrituras. Y día a día vemos un progreso lento de cómo Dios nos va cambiando y transformando. Hay poder que está disponible del cual debemos entender, pero no hay ningún atajo. No hay cristianos instantáneos, no hay esa semejanza a Cristo instantánea. Es una obra que Dios hace, que comienza cuando somos salvos y termina cuando finalmente lo vemos en el cielo. Esos son los 3 pasos. Entonces, si alguien le da este método, entonces tire sus grabaciones, tire sus libros. La batalla con el pecado es una lucha constante que tenemos.
Ahora, no hay atajos. La sexta punto de vista es el apelar a las emociones. Y hay algunos pastores que dicen, miren todo lo que Jesús hizo por ustedes, lo menos que ustedes pueden hacer es ahora vivir así. Ahora yo creo que esto es verdad hasta cierto punto, en donde se apela por el amor de Dios. Dios le amó, así es que debe vivir una vida santa. Eso es verdad, pero eso solamente nos lleva hasta cierto punto y a veces no somos tan emocionales, no somos tan espirituales. Yo no sé usted está en el servicio de las 9, pero si yo tuviera que escoger, yo escogería el de las 11 porque la mañana no es mi parte favorita del día. Hay gente que se levanta el día, se levanta feliz y dicen, Señor, buenos días. Hay otra gente que se despierta y dice, Señor, ya llegó la mañana. Hay un gran contraste. Yo soy el segundo. Así es que no me siento espiritual a veces y no necesito que alguien apele a las emociones para poder yo tener ese deseo de buscar a Dios. Eso viene y va. Entonces no es solamente apelar a la gracia de Dios y a la obra que Él hizo. Tiene que haber algo más aquí que ha hecho algo en nuestra vida, que ha cortado el poder del pecado, que nos ha liberado para que no tengamos que vivir bajo el pecado. Y no se trata de sus sentimientos o emociones de que quieran vivir una vida santa. Ahora, yo voy a ser honesto. Hay veces en las que queremos vivir una vida santa y hay veces que no. Y esos deseos van y vienen. Quizás despertó esta mañana diciendo que bueno, es domingo, quiero ir a la iglesia y así es que emocionalmente lo está deseando, pero vino porque sabe que lo necesita, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere tener compañerismo. No se trata de sus emociones, se trata de su compromiso de andar por fe y andar con el Señor. Eso es madurez. Y finalmente, esta es la que vamos a ver. Hay una libertad del castigo del pecado y del poder del pecado. Romanos 6 habla de libertarnos del castigo y del poder del pecado. Y para mí, cuando empecé a meditar en Romanos 6, me ayudó en este sentido. Me mostró que hay un poder mayor en mi vida ahora que cuando tuve las experiencias que tuve en el pasado. Es mayor que la influencia de mi familia, es mayor que la influencia de mis padres, de mi ambiente, de mis amigos, la familia en la que nací, la cultura en la que crecí. Es mayor que la influencia de Adán sobre mí. Soy una nueva creación en Cristo y no tengo que vivir como vivía antes. Y esas son maravillosas noticias, porque una de las cosas que me llevó a Cristo es que estaba cansado de mi pecado o el efecto del pecado en mi vida. Y yo quería algo. Y Jesús no vino y dijo, Brian, te voy a perdonar, pero te voy a dejar en ese estado miserable de abrumación por el poder del pecado. Voy a romper ese poder para que puedas andar en esta novedad de vida. Y esto es exactamente lo que yo creo que Romanos 6 nos dice. No solamente somos liberados del castigo del pecado, pero también del poder que nos esclaviza al pecado antes de que andemos en Cristo. Para mí, estas son las buenas nuevas. Vamos a ver esto. El segundo punto principal en el versículo 1, el primer malentendido de la libertad, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto viene del contexto del versículo 20, en donde Pablo dice que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces decimos, de nuevo, ellos tergiversan las escrituras y dicen, yo creo que está bien pecar y vivir en pecado porque Dios va a hacer que sobreabunde la gracia en mi vida. Y la respuesta en el versículo 2 dice, ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la gracia no promueve el pecado, no excusa el pecado, nos está diciendo algo acerca del pecado, que Dios nos ha perdonado y nos ha liberado de su poder. Entonces, ¿por qué íbamos a querer entonces continuar en el pecado? Y esta palabra continuar quiere decir permanecer, como permanecer en una casa. Entonces no está hablando de un pecado en el cual se peca y luego no, sino el hábito del pecado. Y Pablo dice que esto es imposible porque el poder del pecado ha sido roto sobre nuestra vida. Ahora, si esto le da temor a usted y está viviendo usted en el hábito de pecar, entonces debe sentir temor. No debe de vivir así porque ya no hay poder en el pecado para mantenerlo esclavizado.
Quizás sea una persona religiosa. Hay muchas personas religiosas que van a la iglesia cada domingo religiosamente, pero no han tenido la experiencia de la transformación, de que su vida es ahora diferente y se ha conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y se está viviendo habitualmente en el pecado. Esta es una indicación de que en realidad no se ha unido al poder de Cristo en la verdadera salvación. La razón por la que enfatizo eso es porque yo fui a la iglesia los primeros 19 años de mi vida y no era salvo. Estaba en el camino equivocado. Creí que estaba en el camino correcto, pero estaba en el camino que llevaba a la destrucción. Y el proverbio nos dice que hay un camino que le parece bueno al hombre, pero su fin es muerte. Yo pensé que iba al cielo, pero en realidad iba rumbo al infierno porque no tenía a Cristo, pero creía lo correcto, era religioso e iba a la iglesia. Muy peligroso esto, pensar que se está en el camino correcto y se va en dirección equivocada. Una de las razones por las que estoy aquí es que tuvimos ministerio que hicimos en México este fin de semana, y manejar en México siempre es algo interesante. Al estar en Ensenada, y yo sabía que mi amigo vivía como a 100 yardas más adelante, era tarde, estaba oscuro, y me parecía muy normal que este era el camino que yo debía tomar. Así es que me fui por ese camino y de repente miré carros que venían del otro lado y me estaban cambiando de luces, y me di cuenta que iba por el camino equivocado, aunque primero pensé que la gente en México manejaba muy locamente, pero yo estaba en un camino de un solo sentido yendo en camino equivocado. Parecía que estaba bien, parecía que iba en la distancia correcta, pero desafortunadamente era muy tarde en la noche y no miré los carros que venían, pero en mi mente yo pensé que iba por el camino correcto. Esto es lo que el versículo 1 nos está diciendo. No se puede ser cristiano y habitualmente vivir en el pecado. Hay una diferencia entre cometer un pecado y vivir en el pecado. Por ejemplo, yo vivo en mi casa. Cuando voy a mi casa, levanto mis pies, me relajo, abro el refrigerador, enciendo la televisión, me voy a dormir cuando quiero, en la cama que quiero, y puedo usar lo que quiera en la casa porque estoy cómodo, estoy relajado, es mi casa, estoy viviendo en esa casa. Mi relación con el pecado no puede ser así. No como cristiano. Hay algo nuevo en mí, hay un poder en mí que ha sido roto, y hay evidencia en mi vida de que soy continuamente libre del poder del pecado. Y va a ser una tragedia porque mucha gente va a estar delante del Señor pensando que son salvos cuando en realidad no lo son. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues vemos el fruto de nuestra vida una vez que ha sido transformada. Es un testamento que se da no porque siento que soy salvo, sino que veo que mi vida es diferente, es transformada y cambiada. Ya no soy ese esclavo del pecado que era antes. Pablo entonces diría que el primer malentendido sería en que se está bajo la gracia, así es que está bien continuar viviendo en el pecado. Pablo dice de ninguna manera. Más adelante en el capítulo él va a decir lo mismo y va a decir, ya que hay gracia, debemos de pecar más, y dice ciertamente no. Y yo creo que esa es la lucha, no tanto el vivir en pecado porque estamos bajo la gracia, sino cometer un pecado pensando que Dios me va a perdonar. Ese es el pensamiento que tenemos, y Pablo diría, eso está equivocado, no se debe pensar así, y eso se ve más adelante en el capítulo. Pero eso habla de la persona que malentiende la gracia. La gracia tiene un efecto y poder libertador. Lo tercero que quiero que vean es el paso principal a la libertad. Nos dice aquí, ciertamente que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Noten que la escritura dice que hemos muerto al pecado. Ahora déjeme decirle lo que no quiere decir. No quiere decir que ya no va a pecar, o que va a ser sin pecado, que va a ser perfecto de ninguna forma, o que el pecado ya no es una lucha, o que el pecado ya no tiene deseos pecaminosos en usted. No quiere decir esas cosas, pero creo que es importante que entendamos que qué es lo que quiere decir que morimos al pecado. Ahora, este es el problema que tenemos en la iglesia. Alguna gente lee las cosas y dice, oh, no puedo entender eso, así es que ¿qué caso tiene? Yo soy un poco diferente, y yo veo mi vida, y cuando las cosas que malentendí de la Biblia, no sabía que estaban en la Biblia, esas son las cosas que me costaron. Entonces estoy comprometido a que si está en la Biblia, quiero entenderlo, quiero entender todo lo que pueda entender. Entonces, si la Biblia dice que he muerto al pecado, quiero entender activamente qué es lo que esto significa y lo que no significa. Pero hay gente que simplemente se apaga su entendimiento, no le importa, y les debe importar, porque esto es lo que dice acerca de nosotros. Ahora, cuando leemos Romanos 6, esto es lo
lo importante? Es importante que entendamos que cuando se habla algo de nosotros o cuando se nos está mandando a nosotros que hagamos algo, esto no dice que vayamos y muramos al pecado, está en tiempo pasado, es aoristo, dice hemos muerto al pecado. No nos está diciendo que muramos al pecado, no es un mandamiento, es muy simple. Si yo le dijera a mi esposo, a mi hijo, ve limpia tu cuarto, es un mandamiento. Si le digo, yo limpié tu cuarto, o tu cuarto ha sido limpio, esto es un dicho verdadero. Entonces no queremos aquí malentender, porque la única manera de morir al pecado es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Sucede entonces cuando somos salvos. Así es que no podemos nosotros morir al pecado. Significaría que podemos salvar nosotros mismos. Significa que hemos muerto al pecado. Es algo que Dios hizo. Es un milagro de Dios. Ha sucedido al nacer de nuevo. Cuando fuimos salvos, morimos al pecado. Primero en el sentido de que ya no tendremos que ser condenados. No tendremos que ser juzgados por él. En segundo lugar, la otra manera en la que morimos al pecado, como mencioné, es que ya no somos esclavos al pecado. Quiero que vean cuidadosamente conmigo en Romanos 6, quiero que miren la repetición que hace Pablo aquí, es muy importante. Si no reciben nada de este mensaje hoy, esto quiero que lo entienda, de que de alguna manera morimos al pecado, y eso es lo que quiero que entienda. Versículo 2 entonces dice que hemos muerto al pecado. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y el cuerpo de pecado fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el versículo 7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. También el versículo 11 dice, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Noten que se repite a sí mismo, han muerto al pecado, son libres del pecado, dejaron de ser siervos del pecado. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado era como nuestro amo. Entonces, morir al pecado significa que hemos muerto al castigo por el pecado, pero significa que ya no somos esclavos del pecado. Hay una diferencia entre tener deseos de hacer lo malo, y que esos deseos controlen nuestra vida. Antes de recibir a Cristo, el pecado dominaba mi vida, no podía liberarme de él, me esclavizaba y necesitaba un milagro para romper con ese poder. Y eso es lo que Jesús hizo en la salvación. Morimos al pecado. Ahora, esto es lo importante. Yo creo que vivimos en una cultura de echar la culpa a los demás. Yo soy como soy por lo que mi mamá y mi papá hicieron. Cuando usted se convierte en cristiano, esa excusa es echada por la ventana y todos los padres de familia dicen amén. Estamos cansados de que se nos culpe de todo, pero nosotros culpamos a nuestros padres. Cometimos los errores que cometimos porque nuestros padres lo cometieron. Y eso ya quedó en la antigüedad. Yo creo que es una mentira que fomenta la debilidad, la pecaminosidad y el hacer excusas por nuestro estilo de vida. Una vez que me convierto al cristianismo y he muerto al pecado y el pecado no tiene ese poder sobre mí, todo lo que yo hago es porque lo escojo hacer y porque yo he cometido ese pecado y yo tengo ese problema y no puedo culpar a nadie, ni es culpa de Dios, porque Él me ha rescatado del pecado y me ha dado el poder para no tener que ser esclavo al pecado. Así es que no tengo que ser adicto a las drogas, adicto al sexo, adicto a la ira. Todas esas son cosas poderosas y va a haber una batalla contra ellas, pero no tengo que estar esclavizado a esas cosas. Estoy escogiendo serlo, no estoy tomando los recursos que Dios me ha dado para la batalla y estoy haciendo una excusa por la razón por la que fumo, porque soy nervioso y esto me calma, o la razón por la que me enojo es porque viví en una familia disfuncional. Yo creo que todas las familias son disfuncionales, empezando con Adán y Eva, todos ellos fueron disfuncionales. El pecado vino y destruyó todo, pero el Señor tuvo una respuesta para el pecado y Él no simplemente dice voy a perdonar y te voy a dejar en esa disfunción. Esa no es la salvación, esa no es vida abundante, esa es la miseria, el esperar el cielo. Yo no estoy esperando el cielo para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí. Quiero disfrutar de esta libertad del pecado ahora y quiero ver ese crecimiento en mi vida. Y cuando yo tomo esa mentalidad en la batalla, en esto que estoy lidiando, esto me da la responsabilidad a mí y esto me lleva a depender de Dios. Pero si digo, bueno, pero es así soy, así he sido siempre, así es mi familia y mi cultura, y hago excusas por lo que hago, entonces voy a volver a caer en ese pecado. Y lo último que necesitamos, lo último que yo necesito es una razón para que esté bien que yo peque.
La gente se aprovecha de eso, ¿no es cierto? La razón por la que esta persona hace eso es por esto o por aquello. Entonces significa que está bien, pero no está bien. Las buenas nuevas es que no tenemos que ser esclavizados al pecado. Eso es lo que Romanos 6 nos dice. Así es que es una verdad que nos anima, pero también que nos hace sentir convicción, porque ahora tenemos que ver nuestra vida y decir en dónde es en donde yo estoy siendo esclavizado por el pecado y en dónde debo llevar esta verdad a la batalla para dejar de culpar a los demás. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, yo entiendo esto, que si usted viene de una familia completamente destrozada, de ha habido abuso verbal, físico, lo que sea, abuso sexual, yo entiendo que está ya comenzando con algunos asuntos muy pesados que tiene que lidiar con ellos. No estoy haciendo esto menos. Con contraste, hay una persona que ha crecido en el Señor, tiene familia piadosa y su mentalidad de la vida es diferente, tienen ciertas ventajas, crecieron conociendo la palabra de Dios, no hay muchas cosas que tienen que hacer a un lado, entonces es una bendición, lo entiendo. Están empezando más adelante, entonces no están teniendo que lidiar con los asuntos de ira y de dónde vinieron, no tienen que salirse del pozo para poder vivir para el Señor. Yo entiendo que hay una batalla, pero déjeme decirle que no importa en dónde comience, no importa qué tan malo haya sido su pasado, porque no se está lidiando con usted y sus esfuerzos, sino con Jesús y su poder y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, y ese poder es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos tener. Yo vine de una familia echada a perder. Fui a una casa postiza y me corrieron de esa casa postiza. Así de echado a perder estaba. Y yo recuerdo que mi padre, mi madre me echaron de la casa y tenía mucha ansiedad y tenía mucha ira. Y eran tonterías. Una vez que recibí a Cristo, fue como que Él rompió esa soga que me mantenía atado a ello. Era libre y Él me está transformando y me está cambiando y me ha liberado. Ahora, yo creo que una de las razones por las que Dios permite que gente como yo pase por estas cosas es porque quiere que sepamos que no lo podemos hacer nosotros mismos. Yo era un joven airado y yo siempre me sentía que me estaban retando, quería probarle algo al mundo, hacía a la gente a un lado, y luego Dios toma al candidato menos deseado y le dice: ve y predica el evangelio a la gente. Y entonces Dios me tomó en donde yo estaba, me limpió y me liberó de mucha basura, y si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Entonces yo sé que yo era un echado a perder, pero si yo lo era, todos podemos ser limpios. Entonces dejamos de ser víctimas, porque la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mora en nosotros y nos da el poder para que se lleve a cabo esta transformación. Para mí, estas son buenas nuevas. No importa qué pecado sea, qué esclavitud sea, qué poder tenía, hay poder en estar unido a Cristo, muriendo al pecado. No solamente de la paga del pecado, sino del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Por lo tanto, ya no somos esclavos. Número 4. Las metáforas principales de la libertad. Pablo va a usar el bautismo y la resurrección para describir lo que sucedió cuando fuimos salvos. No creo que está hablando aquí del bautismo en agua, que el bautismo nos salva del pecado. No importa quién lo haya bautizado, en qué agua, si fueron inmergidos o si fueron salpicados. El bautismo es un símbolo. Entonces debemos entender lo que es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, y por eso cuando somos bautizados, y esta noche se puede bautizar, lo vamos a sumergir en el agua, y es como morir, y luego lo sacamos del agua, símbolo de que ha resucitado nueva vida, y eso fue lo que sucedió cuando fue salvo. Ahora, pregúntese, si Dios solo le salvara del pecado, ¿qué sería el bautismo? Lo sumergiríamos en el agua y lo mantendríamos ahí. Eso no es un buen símbolo, ¿no es cierto? No son buenas nuevas. Vengan a morir con Cristo, literalmente hoy en la pila bautismal. Estamos hablando de un poder que nos levanta, y podemos verlo en el estilo de vida de esa persona que anda en esa novedad de vida. Por eso el bautismo es tan importante, simboliza eso. Debemos meditar en ello para que podamos entender lo que es la salvación. Pablo dice entonces en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
crucificados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. No puedo explicarle esto, he sido cristiano por mucho tiempo, pastor por algunos años, pero no tengo una manera de explicar cómo es que cuando Jesús murió, nosotros morimos también. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, no lo entiendo. Efesios 2, 5 y 6 dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No sé cómo explicarlo, pero sé que la Biblia lo dice. Lo que sucedió a Cristo, sucedió a nosotros, morimos con Él, resucitamos con Él también. No sé si esto es místico, no sé cómo es que esto sucede en el sentido espiritual, pero eso es lo que se llevó a cabo. El bautismo entonces simboliza esto, que fuimos sepultados con Él en el bautismo para muerte, así que hemos sido de nuevo sepultados con él en el bautismo en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces se trata de tener la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, morir al pecado y no ser sometidos al pecado y andar en esa vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí entonces somos plantados juntamente con Él en su resurrección, tanto en la sepultura cuando morimos con Él, pero también nos levantamos de entre los muertos con Él. Ahora yo sé que hay mucha gente que ve esto y dice, este es el bautismo en el agua. Pero noten aquí que Pablo no menciona el agua, no habla acerca de ser bautizados en el agua. ¿Qué es lo que dice? En el versículo 3 dice, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Yo no creo que es la parte más fácil de entender, pero cuando somos bautizados en el nombre de alguien, quiere decir que estamos siendo identificados con esa persona y en lo que Dios está haciendo a través del ministerio vida de esa persona. Déjeme darle un ejemplo. En 1 Corintios, en el capítulo 10. Lo que le quiero mostrar es que cada vez que el bautismo aparece, no se refiere al bautismo en agua. Hay gente que es bautizada en Moisés, nos dicen las Escrituras. 1 Corintios, capítulo 10 y el versículo 2. Hablando de los santos del Antiguo Testamento que estaban cruzando el Mar Rojo, en el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, obviamente, Moisés no tomó a millones de gente y a cada uno antes de cruzar el Mar Rojo dijo, los bautizo en el nombre de Moisés. Obviamente hubiera estado ahí para siempre, es una tontería. Entonces ser bautizados en Moisés no tiene que ver con el agua, con el bautismo en agua. Esto quiere decir que se iba a asociar con Moisés y lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, que era liberar a los judíos de Egipto y llegar a la tierra prometida. Entonces los que se bautizaron en Moisés vinieron bajo su cobertura. En Romanos 6, entonces lo que Dios está haciendo en Jesús es que estamos recibiendo lo que Él va a recibir por medio de ese bautismo. Morimos con Él, resucitamos con Él y andamos en novedad de vida. No está hablando del bautismo en agua, está hablando de lo que Jesús hizo. Me estoy identificando completamente con la obra que Jesús hizo por mí en la cruz. No solamente en la cruz, sino también en la resurrección. Y de alguna manera, aun cuando no lo puedo explicar, cuando Jesús murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y nos identificamos con esa obra que Él ha llevado a cabo. No lo puedo explicar, pero sé que la Escritura dice en este lugar y en otros lugares. En 2 de Timoteo 2:11 dice que hemos muerto con Él. Gálatas 2:20 dice que hemos sido crucificados con Cristo y no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. 1 Corintios 6. Versículos 15 y 16 dicen que si nos unimos al Señor somos un espíritu con Él. Colosenses 2:11 y 2:12 habla de ser circuncisos en Cristo. No está hablando del acto de la circuncisión, sino que el pecado ha sido cortado de nosotros. Entonces el bautismo simboliza lo que me sucedió. Morí con Cristo, resucité con Él y ahora ando en novedad de vida. Y este es el cristianismo normal. Esto no es un super santo, alguien que se rinde lo suficiente o cree lo suficiente. Es la obra de salvación que todos podemos disfrutar. Ahora, al grado en el que andamos en esta novedad de vida, eso es variable. No todos estamos andando al mismo grado en esa novedad de vida. Podemos ver la vida de alguien y vemos que algunos tienen adicciones con las que luchan y otros son libres. Obviamente entonces hay algo
que nosotros debemos recibir en este pasaje de las Escrituras, y no es algo que pasa automáticamente, sino es algo a lo que yo debo responder, renovando mi mente acerca de estas verdades, no rindiéndome al pecado y estando en la palabra de Dios, orando, buscando al Señor, y es en ello que yo puedo entonces tener esa obra transformadora que el Señor hace en mí, porque no es automática, hay una batalla y la victoria es nuestra. En Romanos 6 de nuevo, ¿se fijan en donde dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte en el versículo 5? Esa palabra plantados juntamente es algo que habla de la agricultura y habla de cómo se puede hacer un injerto de una rama a un árbol. Un amigo mío me invitó a su casa y tenía árboles frutales en su patio trasero y tenía manzanas y peras en un solo árbol. Y yo creo que esta era una combinación, pero era extraño ver dos frutos diferentes creciendo de un solo árbol. Y me enseñó cómo había injertado una de las ramas en el árbol y cómo se unió esa rama a ese árbol, y la vida de ese árbol empezó a fluir a esa rama y empezó a producir fruto. Esto es lo que está hablando Pablo aquí. Hemos sido plantados juntamente con Él y ahora su vida fluye a través de nosotros y produce esta novedad de vida. Entonces no soy yo tratando de vencer el pecado, sino que esto soy yo de alguna manera siendo unido a la vida misma de Jesucristo ahora en mí, ayudándome a vivir y andar en esta novedad de vida. Esta es la imagen que se nos presenta aquí. No se trata de que el pecado es difícil de vencer y voy a tratar de vencerlos, sino que tengo esta nueva vida en mí, la vida de Cristo, y estoy ahora plantado juntamente con Él en esta vida de resurrección y en ese poder de su resurrección que me puede ayudar a vencer estas batallas y tentaciones. Ahora, si lo miran de esta manera, aquí estoy yo, aquí está este pecado que tengo que vencer. Esto es medio desanimador, todos lo hemos intentado. Decimos que vamos a dejar de hacer esto, Señor, esta es la última vez, te lo prometo, pero eso no funciona, ¿no es cierto? Pero si me imagino yo mismo estando junto con la vida de resurrección de Cristo, esto me da ánimo, me da esperanza y me da agresividad para luchar contra ese pecado, sabiendo que lo que está sucediendo en mi vida hace 20 años va a cambiar en el futuro, porque Dios me está cambiando al estar unido en la vida de Cristo. Entonces, si hay alguna victoria posible, entonces podemos andar en ese poder del que nos habla. Pedro nos dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitemos para la vida y la piedad. Este no es el pasaje entonces más fácil en la Biblia de entender, no es el pasaje más fácil de explicar. Entonces lo que estoy tratando de hacer es explicar lo más que puedo en este pasaje, y si usted es maduro, reciba lo que pueda, y si no lo es, reciba lo que pueda, para que no vaya a permanecer como esclavo al pecado, porque si ya murió al pecado, no tiene por qué vivir en la naturaleza destructiva del pecado. Para mí esto es algo grandioso y son buenas nuevas. Y veremos el versículo 6 aquí. El versículo 6 dice, este es el conocimiento principal acerca de la libertad, sabiendo esto. Esto es algo que se necesita saber entonces, porque dice sabiendo esto. Y yo he descubierto que cuando la Biblia dice no sean ignorantes acerca de esto, hay mucha gente ignorante. Y cuando la Biblia dice sepan esto, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, desde el principio, Pablo está diciendo esto es importante, es como una luz que deben de ver y conocer. Él quiere entonces que sepan que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuántos de ustedes saben quién es ese viejo hombre? Dice que fue crucificado. Hay gente que tiene un entendimiento, una creencia de lo que el viejo hombre es cuando ven este versículo, y creen que saben lo que es el viejo hombre, pero en realidad lo sabe. Quiero retarlo como cristiano. Todo lo que existe en esta Biblia es para que usted lo sepa, y todo lo que no sabe o malentiende lo puede llevar a no crecer espiritualmente. Si está teniendo luchas contra el pecado, y aquí está un pasaje que nos dice que el viejo hombre ha sido crucificado y no sabe lo que significa, entonces eso puede detener su crecimiento, porque no tiene todas las municiones y toda la verdad que Dios le ha dado. Yo no estoy esperando que nadie sepa lo que es, estoy preguntando, ¿sabe usted? Porque Él dice que debemos saber esto. Y luego dice que para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Usted sabe lo que es el cuerpo de pecado? ¿Sabe cómo ha sido destruido? Es algo que debe saber, porque Pablo dice que debemos saberlo. Y de nuevo, si no lo sabe, se está lastimando a sí mismo y está limitando lo que Dios puede hacer en su vida, porque es una verdad que nos libera. Y aquel a quien el Hijo hace libre es libre en verdad. Pero
saber esta verdad, entender esta verdad, nos ayudará en esa libertad. Entonces, ¿sabe usted lo que quiere decir? Que el viejo hombre fue crucificado y que el cuerpo de pecados ha sido destruido. Si no es así, no importa, lo vamos a ver esta noche. Le exhorto entonces a que si usted no sabe lo que esto significa, vuelva esta noche, cuando lo vamos a explicar, lo vamos a ver con gran detalle, le daremos una ilustración de ello, una metáfora acerca de lo que esto significa para que entienda lo que esto quiere decir, pero necesita saberlo. Si no lo sabe, entonces está bien. Es el trabajo de la iglesia enseñarle lo que la palabra de Dios dice, pero déjeme decirle, si no lo sabe y no está planeando venir esta noche, entonces no le podemos ayudar mucho. ¿Qué se necesita para que usted venga a la iglesia un domingo en la noche? Si le damos $20, ¿viene? Estamos ofreciendo mucho más, estamos ofreciendo algo que le va a ayudar a luchar contra el pecado, y yo puedo adivinar que cada uno de nosotros hemos tenido luchas con el pecado, y voy a también adivinar que mañana lo vamos a tener también. Aquí usted tendrá un conocimiento que le va a ayudar entonces no es algo que va a de repente hacerlo perfecto, pero yo sé que la Biblia dice que debemos saber esto, y yo sé de mucha gente en mi iglesia que no tenía idea de lo que esto significaba, por eso lo repasamos. De nuevo, no estoy diciendo que este es el pasaje más fácil de estudiar, pero creo que estas cosas, aun cuando son difíciles de entender, debemos entenderlas y saberlas. Quiero que sienta hambre por venir esta noche para que pueda vencer el pecado, porque se le va a dar otra herramienta para que usted pueda hacerlo. Entonces no vamos a dar muchos detalles esta mañana porque hay tanto en esta porción de la Escritura, pero esta noche lo vamos a ver. Y él dice que el cuerpo de pecado ha sido destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es una verdad que debemos obtener, así como lo hemos visto esta mañana, entendiendo lo que es morir al pecado, no ser esclavo al pecado, y luego tenemos esas armas, tenemos esa manera de pensar en nuestra batalla contra el pecado. Y hay poder que se nos da de nuevo cuando lo sabemos. No es una transformación instantánea, pero es mayor poder para esta batalla. Y voy a terminar con este pensamiento. Piensa en la persona que dice, el pecado es muy difícil, no puedo vencerlo. Piensa en la persona que toma lo que hemos leído y dice, el pecado es poderoso, pero no tengo que rendirme a él. Hay un mayor poder en mí. ¿Quién cree que va a tener la experiencia de libertad del pecado en un grado mayor regularmente? Yo diría que la segunda persona, porque él dice, yo no tengo que rendirme a esto, voy a andar en la victoria que Dios tiene para mí, por la gracia de Dios, voy a ser transformado y voy a ser liberado de estas cosas. Yo no sé usted, pero yo quiero ser libre de toda atadura, de todas adicciones, de toda esclavitud. Si la Biblia dice que puedo ser libre, quiero tener esa experiencia. No solamente ir al cielo, sino que quiero crecer en esto. Yo sé que ya terminé el mensaje, pero voy a terminarlo de nuevo. Pablo dice esto está pasando en el Espíritu de Dios, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Quiere decir de un grado de gloria a otro, un grado de ser como Cristo al que sigue. Y entre más nos parecemos a Jesús, más gozo y paz hay en nuestra vida. Porque dejamos de luchar, porque el poder del Espíritu de Dios nos está transformando a la imagen y semejanza de Cristo, y vemos estas ataduras que se sueltan de nuestra vida, nuestra libertad crece y nos convertimos más como el Salvador que nos salvó. Esa es la salvación, es nuestra, está disponible para todos nosotros como hijos de Dios. Romanos 6 entonces nos lleva por ese camino y nos enseña a andar en una libertad mayor cada vez. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias que cuando nos salvaste, no solamente nos dejaste como aquellos que habíamos sido perdonados. El gozo del perdón es increíble. La paz que trae, que no estamos destinados al juicio eterno, que tenemos la esperanza del cielo. Y si ese fuera el mensaje, es un mensaje increíble. Pero tu mensaje de salvación es mayor que eso todavía. De que hay un poder que ha sido dado, que hay algo que nos llevó a la cruz y nos hizo saber nuestra necesidad del Salvador, y ya no tenemos que estar sometidos al pecado. Finalmente, Señor, cuando lleguemos al cielo estaremos libres de la presencia misma del pecado, y estamos anticipando eso. Pero hasta ese día queremos andar en la libertad que tú nos has dado. Y todos entendemos que el pecado no bendice a nuestra vida, sino que ha traído problemas a nuestra vida, consecuencias a nuestra vida. Y Señor, queremos que nuestra vida te refleje a ti, tu naturaleza y tu carácter. Ayúdanos, Señor.
Padre, te pido por cualquier persona que esté aquí hoy que nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, te pido que lo atraigas a Él. Señor, quizás estén en un camino en el cual quieren ganarse la salvación. Ayúdales a ver que es como yo cuando iba en sentido contrario por esa calle, estaba equivocado. No los va a llevar a donde quieren ir. La cruz es lo que trae libertad de la paga del pecado y del juicio, y también el poder transformador que se necesita. Atráelos entonces, Señor, atrae a que sea revelado contra ti de nuevo a ti. Y con todos los rostros inclinados, si usted está aquí y nunca ha recibido al Señor, o si necesita volver a dedicar su vida a Jesucristo esta mañana, me encantaría orar por usted. Pondremos en contacto con alguien que va a pasar tiempo con usted animándole, y si necesita al Señor por primera vez o rededicar su vida al Señor y quiere ser libre, quiere dejar de ser esclavo del pecado y quiere tener la libertad que solamente Cristo puede traer, quiero orar por usted. Y lo que le voy a pedir es que alce su mano para yo poder verla y así saber y llenarme de gozo por orar por usted. Alguien que necesite entonces recibir a Jesús por primera vez o rededicar su vida al Señor. Hay una persona por aquí. Dios le bendiga. ¿Alguien más antes de orar? Allá atrás también. Dios les bendiga. ¿Alguien más antes de que oremos? Padre, te damos gracias por estas 3 vidas. Te pedimos que los toques con tu misericordia y que los liberes del poder y de la paga, la culpa, la vergüenza del juicio venidero. Te pido, Señor, que empieces a hacer la obra transformadora en ellos. Fortalécelos y anímalos por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.